conferencista para la Dirección Nacional de Inteligencia, Jefatura de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares, Comando Conjunto de Operaciones Especiales, División de Fuerzas Especiales y otras instancias estratégicas, consultor de medios nacionales e internacionales, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia Militar. Actualmente es investigador de la Escuela Superior de Guerra, adscrito al Departamento Ejército, miembro de la British Society for Middle East Studies y finalmente CEO de la firma Strategy and Global Risks. Doctor Montero, bienvenido. Señor almirante, permiso para continuar. Señores CAEM 2025, muy buen día. Señores CEM 2025, muy buen día. Como siempre, para mí es un placer estar acompañándolos en estas actividades y debo agradecer también que hubo un ajuste de horario, si no me correspondió ayer, que si no los hubiera recibido después de Semana Santa a las 6 de la mañana, con toda la disposición y todas las energías del caso, pero todavía pensando en Semana Santa y sobre todo pensando que el dólar no le siga subiendo para su PGI, que no se vuelva más caro y puedan alcanzar y hacer rendir ese recurso. Pero más allá de eso, hoy nos convoca una actividad tremendamente interesante y es una de las discusiones, sin temor a equivocarme, yo creo que las más importantes que ustedes pueden tener en este año, tanto SEM como CAEM. Y es relacionado con mecanismos de derrota, pero en sentido extenso, no en el sentido puntual que uno puede encontrar en un manual. Lo discutíamos con el señor almirante justamente hace unos días. Esta charla no se podía limitar a lo que los manuales de operaciones nos dice sobre los 4 mecanismos de derrota a nivel operacional. Tenía que ser mucho más ambiciosa y sobre todo, no solamente porque el tema lo justifica, sino porque permite enlazar una serie de conceptos y una serie de niveles que tanto para SEM como para CAEM son indispensables. Necesito de ustedes la máxima concentración en lo que viene, sobre todo porque hay bastantes elementos teóricos y doctrinales que necesitamos que nos queden claros. Bien, necesito esa máxima concentración de parte de ustedes. Vamos a ver esta agenda, una introducción, vamos a hablar sobre teoría de la victoria. Para hablar de mecanismos de derrota hay que entender qué es victoria, ese va a ser nuestro primer punto. Mecanismos de derrota en el plano estratégico, mecanismos de derrota en el nivel operacional, el enlace entre lo operacional y lo táctico en los mecanismos de derrota, conclusiones y preguntas. Como la agenda lo sugiere, vamos a abarcar todo el espectro completo, vamos a abarcar los niveles de la guerra en su extensión. Vamos a ir de arriba hacia abajo. Por esto la charla se enlaza y permite una aproximación muy adecuada tanto para el CAEM como para el SEM. Estamos todos integrados, la guerra se hace así, de una manera integrada. Entrando en materia, arranquemos con nuestra introducción. Y quiero alterar el orden de los productos porque usualmente cuando uno llega al final ya todo el mundo está cansado, no le pone cuidado a la bibliografía. Quiero arrancar con esto. La bibliografía utilizada para esta presentación es la siguiente. De arriba hacia abajo, en primer lugar, los manuales conjuntos de la OTAN, el AJP-01, AJP-3, el AJP-5, los manuales conjuntos de Estados Unidos, el JP-1, el JP-3, raya 0, el JP-5-0, manuales de ejército en Estados Unidos, el ADP-3, el ADP-5, el ADRP-390, un documento muy interesante del ejército británico, el ADP Land Operations, el manual de operaciones terrestres del ejército británico en su versión del 2016. Un documento también muy interesante que no es oficial, sin embargo no es doctrina oficial todavía, del Ministerio de Defensa de la Argentina,
planeamiento para la acción militar conjunta del año antepasado, el 2023, en el nivel operacional. El manual fundamental conjunto 3-0, el manual fundamental conjunto 5-0, el manual de campaña del ejército 3-0, de campaña del ejército 5-0. Adicionalmente, estos artículos o libros, uno de Mark Sargent, muy bueno, el apellido no está mal, el apellido es este, me pareció curioso. Entendiendo la derrota. 2 artículos de Frank Hoffman, buenísimos, también sobre mecanismos de derrota en guerras modernas. Un artículo de Hedge, un israelí muy interesante, también sobre mecanismos de derrota a nivel estratégico. Un capitulazo de Boone, Bartolomé, Teoría de la Victoria en el US Army War College Quarterly, que es un documento que nos ha acompañado este año. Un artículo infaltable cuando uno trabaja esto, que es el artículo de Colin Gray sobre victorias decisivas, el libro de Hans Delbrück y un libro de William Martell, también muy, muy interesante e indispensable para entender esto. Con toda esta bibliografía armé la siguiente presentación, que es la que vamos a discutir. Fundamental, y esto algunos de mis alumnos me lo han escuchado antes. En cualquier caso, sea el nivel estratégico, sea el nivel operacional o sea el nivel táctico, hay 2 cosas que definen nuestra victoria. En primer lugar, la intención política. Define qué vamos a hacer nosotros, o sea, nosotros traducimos en términos militares una intención política. Entonces, esta intención política es protagónica. ¿Qué quiere el conductor, el decisor político? ¿Qué quiere que se haga a la hora del empleo del poder militar? Y en segundo lugar, el carácter de la guerra que se está peleando. Recuerden ustedes que la naturaleza de la guerra es una, no cambia, es invariable, el carácter de la guerra sí cambia en función de los diferentes momentos en los cuales se ha peleado. Pero son esas 2 cosas las que determinan nuestro norte y las que determinan la acción militar. La intencionalidad política o el objetivo político y el tipo de guerra que se está peleando. Estas definen el mecanismo de derrota que usted va a emplear y no solamente lo define, sino también define cómo lo va a emplear, cómo se va a llevar a cabo. Lord Nelson, el duque de Wellington, Napoleón, el general Patton, el almirante Nimitz, mariscal Rommel, Ike, general Eisenhower. Todos ellos tienen muchas cosas en común, pero particularmente tienen algo. Y es que en su momento, en el nivel estratégico, en el nivel operacional, evidentemente en el nivel táctico también, fueron militares tremendamente victoriosos, conocedores de lo que vamos a hablar a continuación, conocedores de ese concepto de victoria y conocedores a fondo de ese concepto de mecanismos de derrota. Empecemos con teoría de la victoria. ¿A qué se refiere esto? Una cosa muy interesante que encontré, que se encuentra en el capítulo de Boone, a propósito de Estados Unidos, la tomé textual, esto no es transliteración mía, es textual. Estados Unidos está forjando una reputación muy parecida a la que tuvo Alemania en el siglo XX, de ser táctica y operativamente soberbio, pero estratégicamente inepto. Este problema a menudo expresado como una tendencia a ganar la guerra pero perder la paz, ganar la guerra pero perder la paz, tiene un enorme componente teórico de la comunidad, un componente teórico que la Comunidad de Seguridad Nacional solo ha empezado a abordar recientemente. Esta aproximación de Boone no solamente nos plantea una gran paradoja. Usted puede ser exitoso a nivel táctico, puede ser exitoso a nivel operacional, pero eso no implica que usted vaya a ser exitoso a nivel estratégico, por un lado. Y por otro lado, plantea otra cosa interesantísima, y es qué va por delante a la hora de resolver una guerra y lograr la victoria. El objetivo político o el objetivo militar. Y es algo que va a matizar el pensamiento de Colin Gray, por ejemplo, de Martell y del mismo Boone. Haciendo una aproximación a Colin Gray, no se los voy a explicar hoy porque sería casi una cátedra específica sobre Colin Gray, uno puede llegar a las siguientes conclusiones. Por un lado, Colin Gray habla del concepto de victoria decisiva. ¿Qué es eso? La victoria decisiva es cuando usted logra
imponerse y redefinir la realidad suya, la realidad del oponente, de tal manera que no puede encontrar una resistencia ni operacional, ni estratégica, ni política, sobre todo política. Pero hay una cosa fundamental que plantea Colin Gray, y es que este concepto de victoria decisiva tiene que ser adaptativo a las nuevas circunstancias y al nuevo carácter de la guerra, sea guerra, por ejemplo, asimétrica, en este caso, o guerras limitadas. Eso hace que muchas veces el concepto de victoria decisiva sea esquivo. Usted no fácilmente va a lograr esto. Por lo tanto, es necesario apoyarse en otros dos conceptos, que es el concepto de éxito estratégico y de ventaja estratégica, que son dos conceptos que muchas veces no se tienen en cuenta, se pasa por alto y usted plantea la victoria en términos militares en un ejercicio de suma cero, o ganó o perdió. Pero no, Colin Gray dice, apóyese, ya que a veces puede ser esquivo el concepto de victoria decisiva, apóyese en el concepto de éxito estratégico o ventaja estratégica. Hay 5 proposiciones fundamentales que plantea Colin Gray que son indispensables para que usted las tiene que tener en cuenta para lograr justamente aproximarse a esa victoria. En primer lugar, la calidad y competencia de las fuerzas militares son determinantes para la victoria. Parece algo elemental, obvio, sí, pero en la práctica no lo es tanto. Infortunadamente, le decía al señor almirante, me perdí la charla de guerra maniobra. Quienes trabajaron conmigo en el aula Charlie saben que nos la gozamos cuando trabajamos ese tema. Y una de las conclusiones que llegábamos, por ejemplo, es que el concepto de guerra de maniobra no es necesariamente un concepto que puedan llevar a la práctica todos los ejércitos o todas las fuerzas militares. Entonces, cuando uno aplica este precepto de Colin Gray, uno tiene que partir, obviamente, de las capacidades que usted como fuerzas militares tenga, pero también si esas capacidades se adaptan o no se adaptan al tipo de guerra que usted está peleando. Por eso esto que parece elemental no es tan elemental. La calidad y competencia de las fuerzas militares son determinantes para la victoria. ¿Usted tiene los medios para pelear el tipo de guerra en la cual está metido o no? ¿Tiene la formación, tiene la experiencia, tiene las capacidades, tiene la voluntad o no? Segundo elemento, no existe una fórmula universal para ganar la guerra. La guerra es dinámica, es contextual. Eso lo saben muy bien los británicos. Justamente cuando ustedes trabajan doctrina de la contrainsurgencia, la aproximación británica, usted va a encontrar que ellos no van a tener un manual sino hasta bien entrado, casi finalizado el siglo XX, sobre algo que tuviera que ver con contrainsurgencia. Y muchas veces ese manual se hizo en el marco, en la obligación de la OTAN. Por ellos no lo hubieran hecho, muy seguramente hubieran planteado esto. Cada guerra tiene sus bemoles, cada enfrentamiento tiene sus bemoles. En tercer lugar, la tecnología, aunque importante, no garantiza la victoria por sí sola. Una frase que se hizo recordativa cuando vimos Top Gun 2, no es el avión, es el piloto, pero matizándola mucho más allá, estamos en un entorno tremendamente tecnológico, eso es cierto, la inteligencia artificial está dominando la toma de decisiones, eso es cierto, pero nunca va a reemplazar el componente humano. El componente de arte no se puede desprender del concepto o el componente de ciencia. Cuarto lugar, la complejidad del conflicto exige innovación y adaptabilidad, carácter cambiante de la guerra. Y en quinto lugar, conocer al enemigo y adaptarse a sus métodos es esencial para el éxito. Conocer al enemigo. Varias veces me han escuchado decir la siguiente frase: usted quiere derrotar al adversario, tiene que pensar como el adversario, no tiene que pensar como usted, tiene que pensar como el adversario. Un ejemplo que pongo con frecuencia: ¿por qué los alemanes permiten el desembarco en Normandía? Por pensar como alemanes, por concluir que taxativamente el desembarco iba a ser por Calais, porque esa era la mejor playa, esa era la distancia más cerca entre la isla británica y el continente, la distancia más cercana. Porque los aliados entendieron esto y empezaron a alimentar esta falsa idea con la idea de este ejército ficticio, y con Patton, que sabían que era el general que los alemanes consideraban uno de los generales más brillantes dentro de los aliados, poniéndole este mando ficticio, al punto que empieza Overlord y casi día y medio después, o incluso algunos autores plantearían que semanas después todavía, los alemanes seguían pensando que Overlord era una operación de distracción. Entonces, ¿por qué pierden los alemanes? Por pensar como alemanes. Usted quiere derrotar a su adversario, usted quiere, cuando salga de teniente coronel, reciba un batallón por allá en el Catatumbo, usted quiere derrotar a este ELN, quiere derrotar a estas estructuras residuales de las FARC,
No actúe como el criminal, obviamente no, pero piense como el criminal para entender cómo funciona el sistema enemigo. William Martel, ¿qué proponía? La victoria es la consecución de los objetivos políticos. Es la consecución de los objetivos políticos. De nuevo, esa idea tan fuerte expresada por Boone. Usted puede ganar tácticamente, puede ganar operacionalmente, pero eso no implica que usted necesariamente esté ganando o esté adquiriendo o está alcanzando la victoria. La victoria. Ganar no necesariamente es la victoria, y eso lo desarrolla muy bien Boone cuando hace un matiz muy amplio de las diferentes opciones que usted tiene cuando enfrenta un conflicto. Es la consecución del objetivo político. Hay una cosa interesantísima cuando uno ahora sí se adentra en Boone, y es que él plantea que la victoria, más que esfuerzo, son efectos. Son efectos. Segunda Guerra Mundial. Usualmente yo hubiera sido muy crítico del rol de Estados Unidos en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Porque yo hubiera dicho, Estados Unidos entró tarde, prácticamente entró en 1942, de manera activa, ¿no? Como soporte, desde el 40, con algunas limitaciones. En la campaña de Inglaterra quedó tremendamente evidente las limitaciones estadounidenses. Pero uno diría, entró tarde, después de Pearl Harbor, 1941 fue Pearl Harbor, 42 estaba Estados Unidos. Entró en un momento de inflexión, los alemanes estaban en uno de sus peores años, estaban por iniciar uno de sus peores años. Y realmente cuando van a Europa con el día D, normalmente yo hubiera dicho, la maquinaria alemana ya estaba destruida después de la campaña fracasada en la Operación Barbarroja y en el Frente Oriental. Normalmente yo hubiera dicho, quienes derrotaron a los alemanes fueron los soviéticos. ¿Qué me hubiera respondido Boone? Hubiera dicho, usted está equivocado. Los soviéticos hicieron el esfuerzo, pero el efecto se lo llevó Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial sin ser potencia hegemónica y sale de la Segunda Guerra Mundial siendo potencia hegemónica, teniendo el control de media Europa, la Europa productiva, la Europa occidental, y modelando buena parte del mundo. Entonces la principal ganancia fue para Estados Unidos, el efecto, más no el esfuerzo. Eso es lo que hubiera planteado justamente Boone con esto. Incluso si usted quiere ser todavía más exigente, usted casi que hubiera dicho, es que el desembarco en Normandía casi se pierde porque los estadounidenses no habían consolidado sus sectores de playa. Omaha se consolidó casi a las 21 horas. La operación inicia a las 6 de la mañana, 6:00, 21 hasta ahora estaba Omaha consolidándose. Pero no, el problema no es el esfuerzo, el problema es el efecto. En este nivel superior que estamos hablando, el problema es el efecto. La definición del problema estratégico es tremendamente importante. Recuerden ustedes cuando hacen diseño, ustedes parten de un estado inicial, perfilan un estado final estratégico deseado y ustedes hacen una pregunta: ¿qué es lo que me impide a mí llegar desde este punto inicial a ese punto final? Eso que me impide llegar a mí a ese punto final se llama problema, sean en el nivel estratégico, sean en el nivel operacional. Eso se llama problema, ¿sí? Mi problema estratégico, mi problema operacional, lo que me impide llegar a mi estado final. Pero esto más allá es una promesa de valor desde el punto de vista del director político. Ese problema estratégico es la respuesta a la pregunta de por qué luchamos, por qué estamos luchando en esta guerra y cómo debe ser, cómo debiera ser la victoria. Eso, de ahí se deriva el problema estratégico. Usted no puede plantear un problema estratégico pensando en un estado final deseado que no sea el más conveniente desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico, y que no sea alcanzable. Usted no lo puede plantear así, porque esa es la promesa, es lo que usted está prometiendo. Por eso, y lo voy a mencionar más adelante, ojo con prometer totales. Usted no puede proponer una victoria total, absoluta, donde usted no va a dejar un solo enemigo de pie. Eso es imposible.
Esa promesa es imposible. Usted tiene que plantear un problema estratégico absolutamente moldeable, absolutamente alcanzable y acorde a un estado final deseado de nivel estratégico. No se pueden prometer totales, como lo estaba planteando. El estado final estratégico deseado es estático, sin embargo, tampoco. El estado final estratégico es cambiante. Puede irse moviendo de tal manera que usted pueda explotar una oportunidad o pueda hacer un ajuste. Acuérdese usted que este estado final estratégico implica ese objetivo político, ese objetivo estratégico superior que el Estado quiere o debe alcanzar. 3 asuntos fundamentales que plantea Boone cuando se hace la pregunta ¿qué es la victoria? Victoria táctica o la victoria operacional es cuantificable, la victoria estratégica no tanto. Usted en la victoria táctica, usted dice, gané, ¿por qué? Pues derroté a la estructura táctica adversaria. En un nivel de campaña usted dice, gané, pues logré imponer mis objetivos en campaña. Aún así, hay excepciones, también esto puede llegar a ser discutible. Está la paradoja Rommel. Rommel, mientras más avanzaba en África, más perdía. Y es una discusión que justamente tenía con el coronel Barrios en algún momento. Mientras más avanzaba en África, más extendía sus líneas de comunicaciones. En consecuencia, más saturaba su sistema logístico de sostenimiento. Mientras más avanzaba, más perdía. Mientras más derrotas tácticas o incluso operacionales tenía, más se metía de cabeza en una derrota, en un descalabro absoluto, como al final ocurrió en el Alamein. Entonces, aún así hay excepciones a esto, pero Boone plantea, usted en un nivel táctico, nivel operacional, usted sabe si ganó o perdió, pero el nivel estratégico no tanto, porque el nivel estratégico es un tema de percepciones muchas veces, de ambos lados. Usted tiene que convencer al otro que usted ganó, tiene que convencer a su sociedad que usted ganó, tiene que convencer a su élite política y militar que usted ganó, y tiene que convencer al resto del mundo que usted ganó. Por eso es tan importante que usted defina ese problema estratégico de una manera que usted pueda después demostrar que ganó. Usted no puede definir un problema estratégico y después intentar convencer, un problema estratégico por un lado, y después intentar convencer a todo este montón de gente que usted ganó pensando en otro lado o apuntando para otro lado. Usted tiene que definir un problema estratégico que después le facilite reclamar justamente la victoria. Pero ojo, ¿qué tipo de criterios usted tiene para definir victoria? ¿El número de bajas o el número de daño? No necesariamente. Pensemos en algún momento que voy a abusar del coronel Polo, qué pena. El coronel Polo es un monje budista. Vamos a hacer la guerra contra el coronel Polo y su ejército de monjes budistas. Que él muera en batalla es una derrota para él, no necesariamente. En su ideología de paz y amor, seguramente, parte de sus aspiraciones puede ser morir sacrificado de esa manera. Entonces el número de bajas en este caso no es un criterio válido para definir si ganamos o perdimos. Ahora volvamos al coronel Polo, un vikingo. Igual, en el polo opuesto. Para él morir en batalla es ir al Valhalla, entonces el número de bajas ahí va a causar algún criterio importante, no, para nada. Salgamos de ejemplos traídos de los cabellos, vamos al caso Rusia-Ucrania. Calcular la eficiencia o la ineficiencia del ejército ruso en función del nivel de bajas que haya tenido, ¿es un criterio relevante? No. ¿Por qué no? Porque en la forma rusa de hacer la guerra y en la forma de Putin de hacer la guerra, tener una moledera de carne en Ucrania no es problema. Si perdió 300,000 hombres y en otros 6 meses va a perder otros 300,000 y en otros 6 meses va a perder otros 300,000, créame que eso para él no es ningún dilema. No se va a trasnochar por eso. Entonces, a veces el cálculo de bajas o el cálculo de daño del adversario no es un criterio para definir si usted está ganando o está perdiendo, si es una victoria o no es una victoria. Segundo elemento que plantea Boone para responderse a la pregunta ¿qué es victoria? Ganar una guerra, o sea, alcanzar la victoria en el plano estratégico es en esencia una condición política, lo mencionábamos antes, a diferencia del plano operacional o el plano táctico. Quiero llegar acá antes de volver a esto.
Es una condición política. Foto de arriba a la derecha. ¿Quién ganó o quién perdió? ¿Bush, padre, o Saddam Hussein? Entonces uno desde este lado del mundo uno diría, no, pues ganó Bush, ¿no? Pero ustedes escucharan los discursos de Saddam o las intervenciones de Saddam después de la primera guerra del Golfo, y él decía, ganamos. Nos enfrentamos a medio mundo, nos enfrentamos a las potencias más fuertes, y aquí sigo vivo, y estoy en Bagdad, y no me sacaron del poder. Y Saddam vendió esto como una victoria, y los iraquíes le creyeron, y buena parte del Medio Oriente le creyó. Entonces la victoria en el plano estratégico es en esencia una condición política. Pero volvemos a un punto que planteaba aún antes. La victoria no es lineal. Usted, para llegar a esa victoria estratégica, usted necesita victorias tácticas, necesita victorias operacionales, claramente. Pero uno no lleva necesariamente a lo otro. Una victoria operacional no necesariamente puede llevar a una victoria estratégica. Y vamos a estas otras dos imágenes. Imagen de la izquierda, batalla de Jutlandia, Primera Guerra Mundial, una de las batallas tal vez más pobremente estudiadas injustamente. Jutlandia, ¿qué fue? La Marina Imperial Alemana quiso tener una marina de superficie, una flota de superficie relativamente importante, no del tamaño de la británica, pero relativamente importante, como plantearle un reto serio en el mar y sobre todo romper un bloqueo que los británicos estaban haciendo a los alemanes. Fueron a una batalla, de las últimas batallas, creería que fue la última en Europa, después vienen las de la Segunda Guerra Mundial, pero la última en Europa de grandes unidades de superficie. Los alemanes, inferiores numéricamente a los británicos, logran sostener la batalla e incluso hunden más barcos británicos que los buques que ellos mismos perdieron. Una victoria operacional. ¿Pero lograron el éxito estratégico? ¿Lograron romper el bloqueo? No. ¿Incidió en algo en la guerra? ¿Ganaron los alemanes la Primera Guerra Mundial por esto? No. Entonces, victorias operacionales, por más espectaculares que parezcan, no necesariamente llevan a una victoria estratégica. Foto de abajo a la derecha. Una foto curiosísima. ¿Militares? ¿Qué ejército creen ustedes que sea ese? Alguien diría, no, el ejército libanés, porque ahí está la victoria del Líbano. Ese no es el ejército libanés, ni es Israel. Es Hezbollah. Y digo, ¿por qué digo que es curioso? Porque uno piensa que Hezbollah son guerrilleros gordos, bigotones, de botas pantaneras, de uniformes revueltos. Y no, Hezbollah es una cosa bien diferente. Esta foto es del 2006, de esa guerra entre Israel y Hezbollah del 2006, que dio para el artículo de Frank Hoffman sobre guerras híbridas. ¿Y por qué le dio? Porque estoy seguro que Hoffman vio fotos de estas y se estremeció. Porque diría, Hezbollah ya no es solamente ese grupo terrorista que hace atentados por aquí y por allá. Tiene capacidades convencionales. Eso son capacidades, esto es una muestra de capacidades convencionales. ¿Sí? La bandera de Hezbollah detrás y la bandera del Líbano. ¿Qué pasó en esta guerra? ¿Y por qué el dilema a partir de lo de Bunn? Israel logró la mayor cantidad de objetivos tácticos del caso. El sur del Líbano quedó destruido. ¿Pero logró siquiera algún objetivo operacional? ¿Logró algún objetivo estratégico? No. Y en consecuencia se abrió un debate tremendamente fuerte sobre quién había ganado la guerra. Y los dos bandos reclamaron la victoria, obviamente. Pero en el plano libanés primó mucho esta imagen. Y por eso fue que Hassan Nasrallah se disparó y Hezbollah se disparó dentro del Líbano, justamente. Bunn plantea también, o recuerda, esos conceptos de victoria desde el punto de vista de Clausewitz. Oído. ¿Qué planteaba Clausewitz como victoria? En primer lugar, usted debe cumplir la primera condición: infligirle al enemigo la mayor pérdida posible de fuerza material. Segundo elemento, importantísimo, la pérdida moral del enemigo. Pero el tercero, lograr que el enemigo admita el punto 1 y el punto 2. Y uno diría, esto es elemental, esto es obvio. No, no es tan obvio.
Hitler en el búnker todavía estaba jurando que el ejército Steiner lo iba a rescatar, estando tremendamente golpeado. Entonces muchas veces, usted cuando quiere lograr ese efecto estratégico, usted tiene que no quedarse solamente en lo operacional, que sería lo primero y lo segundo, sino lograr lo tercero, lograr que el adversario entienda que perdió. No es simple, parece obvio, parece elemental, pero no es simple. Hay excepciones, hay excepciones. Hay una batalla muy interesante del periodo napoleónico que es la batalla de Marengo, no la voy a explicar, se las dejo de tarea, pero Marengo es una de las remontadas más espectaculares que hizo Napoleón en la guerra. Es una excepción. Napoleón, al igual que Hitler, en este punto dijo: yo no estoy derrotado, y lo logró sacar al otro lado, pero son excepciones realmente. Logre usted que el adversario entienda que perdió. ¿Quién decide la victoria? La opinión pública, en primer lugar, su opinión pública, las élites militares propias, los amigos, los aliados. Para eso las operaciones en el dominio cognitivo hoy son tremendamente importantes. Es más, muchas veces usted pudo haber tenido toda una serie de derrotas tácticas operacionales, pero logra en el dominio cognitivo sembrar la idea que usted ganó, y usted ganó, usted ganó. Antes decíamos: quien gana la guerra escribe la historia. Podemos decirlo al revés: quien escriba la historia es el que va a ganar la guerra. El tercer asunto de Boone. Además que bueno, en el pasado habían ceremonias de rendición, ¿no? Firmas de rendición a bordo, para ser más precisos, a bordo de acorazados. Pero hoy no, en una guerra asimétrica, ¿usted cómo define la victoria? Y esto fue una de las paradojas de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo. ¿Usted cómo iba a demostrar que había derrotado ese adversario que se llamaba terrorismo cuando usted estaba peleando con un fantasma? ¿Dónde iba a estar esta ceremonia de rendición? ¿Dónde? Y ojo, porque esta característica a nosotros en Colombia sí nos impacta muchísimo. ¿Cómo demostrar que derrotamos al Clan del Golfo? ¿Cómo demostrar que derrotamos al ELN? Bueno, podemos hacer un acuerdo con el ELN, pero con los otros, ¿cómo demostrarlo? Esto es una evaluación positiva de la situación política de la posguerra, es la victoria. A mí que me gustan tanto las ecuaciones, por allí más adelante vamos a ver otra mía. Esta es de Boone, esta sí no es mía. ¿Cómo se gana? Usted tiene en primer lugar que minar el poder de resistencia al adversario, y ese poder de resistencia también está dado por los medios disponibles, que es M, y W, que es la fuerza voluntad, por el inglés, por will. Usted puede impactar de manera directa, erosionar de manera directa la capacidad de resistencia, hoy, el poder de resistencia, o puede de manera indirecta tratar de apuntarle a erosionar los medios y a erosionar la voluntad. Pero en cualquier caso, diría Boone, usted tiene que manejar estos tres variables, estos tres elementos para poder imponerse sobre el adversario. Capacidad de resistencia dada en términos de medios disponibles y fuerza de voluntad del adversario. ¿Sí? Pero también, más allá de preguntarnos qué es la victoria, cómo se gana, hay que preguntarse cómo se sale. Usted no puede hacer lo que infortunadamente vimos en Afganistán, una salida desordenada. Usted necesita una estrategia de salida, y la salida no puede ser caótica. Esto es como el arquero en un equipo de fútbol. Usted pudo haber jugado maravilloso los 90 minutos, estilo arquero selección Colombia. En el minuto 91 se deja hacer un gol, no hizo nada. Sus 90 minutos valieron 3 pepinos. Lo importante es el resultado final. ¿Sí? Entonces usted tiene que tener una estrategia de salida. Esa salida no puede ser caótica. Pensando ahora en mecanismos de derrota en el nivel estratégico, tenemos que pensar 3 cosas. Hay 3 cosas que usted tiene que derrotar. ¿Qué se derrota? La voluntad del enemigo, la capacidad del enemigo y la estrategia del enemigo. Son las 3 cosas que usted tiene que derrotar: voluntad, capacidad y estrategia. Usted choca, teniendo en cuenta que la guerra es la contraposición de voluntades. Usted pelea en 2 planos, en el plano psicológico y en el plano físico. El plano psicológico son las voluntades, en el plano físico son las capacidades. Los dos, el plano psicológico y el plano físico,
confluyen en la estrategia del adversario. Usted tiene que destruir las dos. En síntesis, los mecanismos de derrota buscan causar una disrupción sistémica, buscan poner en caos el sistema adversario, de manera que el adversario sea incapaz de lograr sus objetivos. Esos son los mecanismos de derrota. Usted cómo se tira al sistema del adversario. Pero ojo, porque este mecanismo de derrota tiene también, esta definición tiene implícito un pequeño problema. Es que usted está planteando la victoria en términos que el enemigo no logre sus objetivos. Pero el hecho que el enemigo no logre sus objetivos ¿es garantía plena que usted va a lograr los suyos? No, tampoco. Entonces es una pequeña limitación de esta definición. Pero bueno, la definición es esta. Mecanismos de derrota buscan causar una disrupción sistémica dentro del adversario. Esta gráfica es muy interesante, es de Hedge, un israelí, me pareció muy interesante, la discutíamos con el almirante, me pareció muy buena. Con algunos problemas, ya les digo cuál es, pero más allá de los problemas, veamos las cosas interesantes de esta gráfica. Hedge plantea que usted, a nivel estratégico, usted tiene que impactar la capacidad del enemigo y la voluntad del enemigo. Impactar las dos, ¿sí? ¿A través de qué? A través de lograr que el enemigo pierda interés en el logro del objetivo, o que pierda la fe en que lo puede lograr. Y en cuanto a capacidades, usted puede o destruir las capacidades del enemigo o generar una disrupción, o sea que no pueda utilizar esas capacidades. Son básicamente los mecanismos de derrota a nivel estratégico. No miren tanto lo que está alrededor, porque ahí ya Hedge, a mi modo de ver, se confunde y mete temas operacionales, pero sobre todo estos que están dentro del óvalo serían los mecanismos de derrota en el plano estratégico. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es lo que está al lado y lado. Simbología, ahí le falta algo, pero en esencia esos dos óvalos concéntricos, ¿qué nos representarían? ¿Ah? Centro de gravedad del enemigo. Centro de gravedad del enemigo. Usted tiene que identificar el centro de gravedad del enemigo a nivel estratégico, pero más que eso, usted tiene que identificar las tres cosas que componen el centro de gravedad del enemigo: capacidades críticas, vulnerabilidades críticas y requerimientos esenciales o críticos. Y usted identificando esas capacidades, el centro de gravedad, sobre todo identificando las vulnerabilidades críticas del enemigo, para ese centro de gravedad usted sabe a dónde tiene que dirigir su esfuerzo. Eso justamente es lo que desarrolla Hedge y plantea aún un poco más adelante. Ahora, Mark Sargent le suma otra cosa a lo que plantea Hedge. Él dice, sí, usted tiene que tener en cuenta los medios, usted tiene que tener en cuenta la voluntad, pero tiene que tener en cuenta el grado de cohesión que hay dentro del sistema enemigo. Entonces usted identifique también una forma para apuntarle a esa cohesión, no solamente para destruir los medios, no solamente para minar la voluntad, sino también para destruir la cohesión dentro del adversario. Hay varias vías. Usted puede destruir la cohesión física, puede destruir la cohesión moral, puede destruir la cohesión cognitiva. Y no es menor este tema de la cohesión cognitiva. Por lo tanto, los mecanismos de derrota son el método, o sea, el cómo usted va a derrotar al adversario, el método con el cual usted se dirige a las vulnerabilidades críticas, a las vulnerabilidades identificadas dentro del adversario, o sea, el qué, para degradar los componentes, o sea, los medios y la estrategia y la voluntad del adversario. Así usted derrota a su adversario. Son los mecanismos de derrota en el plano estratégico. Quintus Fabius Maximus. Debo reconocer lo siguiente. Ustedes saben que a mí me gusta la historia militar. Me apasiona la historia militar. Y en la historia militar me gustan muchos periodos. Me gusta estudiar Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, las guerras europeas. No soy tan conocedor de las guerras asiáticas. Las guerras medio orientales me encantan. El periodo medieval europeo, el Imperio Romano incluso. Pero debo reconocer que cuando el almirante me planteó Quintus Fabius Maximus, mi primera reacción fue mover la cabeza arriba hacia abajo y por dentro empezar a pensar, ¿quién carajo será Quintus Fabius Maximus? Y le agradezco porque tuve que ir a estudiar mucho para entender quién era Quintus Fabius Maximus.
Y era muy interesante porque fue el general romano que derrotó a Aníbal. Pero lo derrotó ¿cómo? Aníbal, el terror de Roma, sin tener los medios. Tenía muchas menos capacidades que tenía el ejército de Aníbal. ¿Cómo lo derrota? Uno, optimice su fuerza. Primero, para desgastar permanentemente. Evite la batalla decisiva, evite la batalla frontal y someta al enemigo a un desgaste interminable. Y en segundo lugar, enfóquese a la destrucción también de todas las líneas de comunicaciones y abastecimiento del adversario. Genérele un desgaste del cual sea imposible recuperarse. Finalmente gana. Quintus Fabius Maximus. Desde las relaciones internacionales también se puede estudiar esto, mecanismos de derrota, desde los estudios estratégicos. Esto es Joseph Nye, 100%. Usted puede derrotar al adversario a través de aplicarle hard power, que es coacción y disuasión. Usted puede derrotar al adversario aplicándole soft power, o puede derrotar al adversario aplicándole las dos, hard y soft, o sea, el smart power. Yo soy muy conservador en mis cosas. Yo no hablo ni de poder astuto, ni de poder. Para mí el poder terminó en smart power, que es la conjunción del hard y el soft. Dilemas que usted en el plano estratégico enfrenta para llegar a la victoria. Primer dilema: ¿se debe esforzar por llegar a una decisión rápida o más bien una decisión gradual? Una resolución gradual. Depende. Los rusos, por ejemplo, en Ucrania, en su primera etapa, donde fracasan estruendosamente, piensan una decisión rápida. Después entienden que lo mejor es una guerra de desgaste y entonces optan por lo segundo. Depende de muchas cosas. Esperar que hubiera un cambio de gobierno en Washington, alguna cosa así. ¿Usted a qué le apunta? ¿A destruir los medios del enemigo o a generar una interrupción a la hora de emplear esas capacidades? ¿Qué ataca? ¿Fortalezas del enemigo o ataca más bien las debilidades del enemigo? Son dilemas. Pero todo esto se lo dice ¿qué? La intención política, el tipo de guerra que usted está peleando. ¿Quién fue el que le dijo a los generales rusos: metámonos ahora en una guerra de desgaste? Putin. ¿Sí? La decisión política. Mecanismos de derrota del nivel operacional, y empiezo a cerrar con esto. Definición por manual, esta es la definición del MCE 5.0. Mecanismo de derrota es un método mediante el cual las fuerzas amigas cumplen su misión contra la oposición del enemigo. Una definición relativamente general. Bajamos de nivel, ahora vamos al nivel operacional. Los efectos pueden ser físicos, temporales o cognitivos. Temporales, métanse en la mente esto: no hay ninguna victoria que sea eterna. Las victorias son temporales. Los efectos son temporales. Usted calcule ese timing, téngalo dentro de su planeamiento y a partir de ese timing usted decida qué hacer y cómo hacerlo. Por doctrina OTAN y por doctrina nuestra, esto se llama mecanismos de uso de la fuerza. Hay dos niveles. Mecanismos de derrota son 4. Por doctrina OTAN, insisto, por doctrina nuestra también. Destrucción, dislocación, desintegración y aislamiento, ya los voy a definir. Esos mecanismos de derrota más los que están abajo, mecanismos de estabilidad, se convierten en un gran conjunto, como les decía, que se llama mecanismos del uso de la fuerza. Nos vamos a concentrar en los primeros, los segundos no, nos vamos a concentrar en los primeros: destrucción, dislocación, desintegración, aislamiento. Las tareas dominantes para los mecanismos de derrota son las ofensivas y las defensivas. Las tareas dominantes para los mecanismos de estabilidad son estabilidad y COMAC, al menos dentro de doctrina ejército. Son las tareas dominantes. Nos vamos a concentrar en los primeros. ¿Qué son mecanismos de derrota? El primero, destrucción. ¿Qué es? Manual Fundamental Conjunto 5.0, página 452. Hacer ineficaz a una fuerza enemiga mediante la eliminación de sus capacidades. Ojo, la eliminación de sus capacidades, no la aniquilación absoluta de todos los enemigos.
sino la eliminación de sus capacidades. Entendamos bien qué es destrucción. Uno no se puede comprometer con totales. Uno puede decir de los 3.000 o 30.000 adversarios que tengo, no voy a dejar ni uno. Como dice el dicho vulgar y ordinario, a quedar hasta con el nido de la perra. No. Esto es destruir sus capacidades. Dislocación. MFC 5.0, página 453. Obligar a una fuerza enemiga a abandonar su posición actual o su eje de avance para reaccionar ante una acción específica. Busca obligar al enemigo a exponer fuerzas e incrementar su vulnerabilidad mediante esa presión. Se requiere que los comandantes enemigos acepten la neutralización de parte de su fuerza o que arriesguen su propia destrucción mientras se reposicionan. ¿Qué es dislocar? Sacar de posición al adversario. ¿Sí? Yo no entendía muy bien el concepto de dislocación hasta que hice recuento de mis problemas médicos. Me disloqué este tobillo, una vez la punta del pie me quedó mirando así 90 grados por un lado. Este dedo, el hombro también. Dislocar es sacar de posición, usted aprovechar esa sacada de posición que usted tiene del adversario. Desintegración, esto no es desintegrarlo, no es atomizarlo, esto no es jugar a Star Trek. Desintegrar, ¿qué es? Es romper su capacidad de cohesión, interrumpir el sistema de mando y control enemigo y así degradar su capacidad para realizar operaciones y reducir su voluntad de lucha. Sobre todo concéntrese en lo primero, interrumpir el sistema de mando y control del enemigo, eso es desintegrar. Manual Fundamental Conjunto, página el 5.0, página 453. Oído. ¿Cómo se logra este mecanismo de derrota? A través de una combinación de maniobra y sorpresa. Maniobra y sorpresa, usted logra romper esa capacidad de mando y control. Pueden haber otros medios, jaque por ejemplo, y el tema de las burbujas nos mostraron otras vías, pero en esencia es maniobra y sorpresa. Y se deriva de un concepto que era muy importante, lo trabajamos con el almirante, de ahí de esta desintegración se deriva este otro concepto que se llama derrota en detalle. ¿Qué es derrota en detalle? Usted crea pequeños grupos, una vez los desintegra, genera pequeños grupos dispersos y sin cohesión, pequeños grupos del enemigo, dispersos y sin cohesión, que usted puede ir derrotando uno a uno a partir de esa desagregación que está causando. Ejemplos de la derrota en detalle, muchos, pero solamente dos muy rápidos. Trafalgar, han escuchado el cuento de Trafalgar muchas veces, no lo voy a repetir, pero esta me parece genial, que es la batalla del Nilo, también de Nelson. Una explicación muy rápida, la flota francesa, esta es costa, este es el mar Mediterráneo de este lado, la costa francesa había puesto sus buques en esa línea casi que recta, se había encadenado un buque al otro, habían preparado solamente los cañones que apuntaban hacia el mar, los que apuntaban hacia la costa las dejaron con las troneras cerradas, no le veían utilidad a eso, porque los franceses pensaban que entre su línea de buques y la costa, la profundidad del agua no era la suficiente para permitir la navegación o la operación de algún buque enemigo. Entonces por ahí un ataque era improbable, solamente deje activo la artillería que apunta hacia el mar. Lord Nelson dijo, no, por ahí sí se puede navegar, y Lord Nelson envía buques detrás de la línea francesa, o sea, entre la línea francesa y la costa. Por ese lado los franceses, repito, no tenían ningún tipo de cañones preparados. Para la línea, a mitad de la línea francesa, estaban los franceses, recuerden que estaban encadenados un buque al otro. Por el otro costado también ubica buques y destruye esa parte inicial de la línea francesa. Mientras los que estaban debajo, miren ustedes que el compromiso de los buques franceses hacia abajo es menor, los que estaban debajo estaban intentando desencadenarse para entrar en combate. Ya cuando entraron en combate, ¿ya qué? Ya era tarde. Es más, ni siquiera entraron en combate. Algunos buques franceses sencillamente huyeron. Usted tiene menor fuerza que el enemigo, haga ese tipo de comprensiones, genere derrotas en detalle, desintegre y construya
esos pequeños grupos del enemigo desagregados para usted ahora sí ir a destruirlos uno a uno, teniendo usted menor poder de combate. Aislamiento, el cuarto. Cercar tanto física como psicológicamente a un enemigo de fuentes de apoyo, privarle de fuentes de apoyo, negarle la libertad de movimiento y evitar que tenga contacto con otras fuerzas enemigas. Busca limitar la capacidad del enemigo para conducir de manera efectiva operaciones al marginar capacidades críticas o limitar su capacidad para influir en los eventos. Aislarlo, aíslelo. Página 453. Son los que tenemos por doctrina. Hay otros que son complementarios, no me voy a detener en ello. El ejército de Estados Unidos, el ejército británico plantea estos 5: sorpresa, preferencia, dislocación, interrupción, destrucción. Ahí está la fuente, el Manual de Operaciones Terrestres, el ADP del ejército británico. El libro de Delbruck propone en esencia 2, aniquilación, agotamiento. Ahí está la referencia. En Argentina, este documento que les planteaba, planeamiento para la acción militar conjunta a nivel operacional, plantea de manera complementaria los 4 anteriores, estos otros 4: desorganización, degradación, negación y neutralización. Son complementarios, vale la pena estudiarlos, pero al menos por doctrina, repito, tendríamos estos 4 para nosotros. En guerra irregular, aquí meto una ecuación mía. ¿Qué es su adversario insurgente hoy? ¿Qué es lo que tiene que derrotar además de voluntad, medios y estrategia? Usted tiene que derrotar una idea insurgente, usted tiene que derrotar una estructura insurgente y tiene que derrotar el uso que su adversario irregular haga del dominio cognitivo y de las operaciones en la dimensión de la información. Usted tiene que derrotar esas 3 cosas. Usted no saca nada destruyendo la estructura del enemigo si deja las otras 2 vivas. Usted no puede salir como un toro una corrida, como un loco a la mitad de la plaza. Se llevó por delante al torero, sí, pero usted no saca nada si deja la idea insurgente viva y sobre todo si deja la capacidad de operar en el dominio cognitivo del adversario, también la deja viva. Usted hoy puede tener, voy a utilizar un ejemplo bastante agudo. Hamas podía tener 30.000 milicianos al inicio de la operación de respuesta de Israel al 7 de octubre. Hoy seguramente esos 30.000 milicianos no existen. Todos fueron muertos. Pero no quiere decir que hoy Hamas esté destruido. Hoy Hamas perfectamente pueden ser no 30.000, pueden ser 100.000, 200.000 o 300.000. ¿Y por qué razón? Porque no se atacó ni acá ni acá. ¿Sí? Entonces usted cuando tiene que enfrentar a un adversario irregular o insurgente, de las diferentes matices que hay en una guerra irregular, hay varios matices, usted tiene que pensar en esas 3 cosas. Usted no puede afectar solamente una. Es más, atacar una o enfocar su esfuerzo sobre una puede generar el efecto contrario a lo que usted quiere. ¿Cómo se enlaza esto a nivel táctico? Todos los manuales, absolutamente todos, traigo un ejemplo de un manual gringo, pero ustedes pueden coger todos, pueden coger los de ejército, todos plantean estos mismos 4 mecanismos de derrota que se hablan en el nivel operacional. ¿Por qué razón? Porque es que el nivel táctico no es una rueda suelta, el nivel táctico se deriva al nivel operacional. Por eso la importancia de un gran diseño operacional. Es un diseño operacional, usted define, tiene claro cuál es el estado inicial, cuál es el estado final estratégico deseado, cuál es el nivel, el estado final operacional deseado. Usted identifica su problema, usted identifica los objetivos, usted identifica el centro de gravedad del enemigo, usted identifica las vulnerabilidades críticas de ese centro de gravedad, usted sabe a dónde puede direccionar el esfuerzo, tiene una intención política que le dice, yo quiero que usted, el enemigo, haga esto. Y el tipo de guerra que usted está peleando es esta, y en consecuencia el mecanismo de derrota que usted tiene que emplear es este. Y usted traza esas líneas de operación, esa línea de operación traza triangulitos que llaman puntos decisivos, y cada punto decisivo es una tarea o es una misión táctica. Entonces cuando usted, comandante táctico, usted comandante de batallón, le llega una misión, ya viene filtrada por todo esto, y los mecanismos de derrota no pueden ser otros diferentes de los que ya están.
Entonces, aquí hay un enlace entre esa doctrina a nivel operacional. Está utilizando una referencia que es un manual operacional, es el MFC 5.0, pero a nivel táctico es el reflejo, es lo mismo. Usted no puede actuar como rueda suelta. Ayer lo discutíamos en el Departamento de Ejército con un colega, el mayor Reyes, que si un batallón hacía diseño operacional, y la sola pregunta era para que nos cogiéramos la cabeza a dos manos y dijéramos no. Y no es el nivel de un batallón. Porque se hacen las cosas mal, porque hayan malas prácticas, porque usted de una división no reciba los insumos necesarios, porque usted de comando de fuerza no reciba los insumos necesarios, no quiere decir que usted cuando lo haga, siendo que no es su nivel, eso sea una buena práctica. No, eso es remendar un roto, pero eso no quiere decir que sea una buena práctica. ¿Sí? Si se hace un gran diseño, un buen diseño, totalmente hilado, los mecanismos de derrota que usted como comandante táctico, como comandante de batallón va a emplear son estos mismos, definidos por lo mismo que mencionaba al inicio, la intención política, que ese es el qué vamos a ganar y cómo lo vamos a ganar, matizados también por el tipo de guerra que están peleando. No es lo mismo emplear uno u otro en guerra regular, en guerra convencional, en guerra asimétrica, en guerra gris, en guerra híbrida. Esas serían las conclusiones, de hecho. Y no sé si haya tiempo para comentarios o preguntas. Señor almirante, muchísimas gracias. Doctor Montero, en nombre de la dirección de la escuela, queremos agradecerle por esta cátedra magistral sobre mecanismos de derrota, la cual va a ser muy útil en nuestras carreras militares. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Montero. A mí se me ha pasado decirles a veces a los del curso SEM que se acuerden de una cosa. Ejército. Después de que terminemos aquí este curso, no van a tener más cursos. Algunos vendrán aquí al CAEM. Por eso es que nosotros estamos buscando darle esa profundidad. Y es súper clave que ustedes se lleven los máximos conocimientos, porque no piensen en que este es un curso para ascenso a teniente coronel. Este es un curso que tiene una profundidad de 10 años. Ahora estamos en el tema de estrategia, ¿no? Yo realmente tengo mucha fe en que los profesores lo están haciendo muy bien y todo este cuento, pero en todo caso, referencia para mí fundamental es el libro del Army War College de estrategia. ¿Cómo es que se llama el libro? Guía de cosas de seguridad nacional, no sé qué. Los primeros 7 capítulos, esa es la Biblia, ¿sí? Y los otros son complementos. Hay otro, el primer, que seguramente que ustedes ya todos tienen, que es el que se llama On Strategy, también del ejército, es también súper bueno, es súper completo. Y el otro que les recomiendo para que lo tengan siempre de consulta es el libro del almirante Solís. Ese libro tiene 2 tomos y el segundo tomo es orientado casi que específicamente a estrategia marítima, pero el primer tomo tiene una orientación primero a polemiología y segundo a estrategia. El rollo es que ustedes ya saben que el nivel operacional enlaza al nivel táctico con el nivel estratégico, pero es que nosotros arrancamos, esto tiene todo su orden y por eso es que en este momento estamos en el nivel estratégico. Después de que salgamos del nivel estratégico, entonces arrancamos con todo el proceso de planeamiento conjunto. Entonces tenía eso pendiente, nuevamente les digo, tengan eso siempre presente. Este es un curso que tiene una profundidad, un alcance de unos 10 años, pues eso quiere decir que la responsabilidad de la que hemos hablado varias veces sobre cada uno pensando en su proceso de autoformación, que es una característica de nuestra autodisciplina, tiene que ser permanente. Eso no puede parar, tiene que ser permanente. Aquí lo que nosotros hacemos a la larga, al final, es darles unas guías, decirles, oiga, ¿sabe qué? Este tema es importante. El tema de entender la victoria, el rollo de la estrategia de salida. Ustedes vieron lo que pasó efectivamente en Irak en el 2002, lo que ocurrió, ¿sí? El tema del capítulo, por llamarlo así, de guerra regular, fue una victoria
contundente de Estados Unidos y los aliados, lo que siguió es una retirada vergonzosa, 20 y pico años después. Todos esos temas tenemos que tenerlos claros. Cuando nosotros estábamos en el CREI 1, entonces dijimos, entonces el objetivo del CREI 1 es, vamos a derrotar a las FARC. Y todos contentos, vamos a derrotar a las FARC y toda esa cuestión. Entonces después vino la pregunta, bueno, ¿y qué significa derrotar a las FARC? O sea, ¿qué significa la victoria? ¿Cómo se ve la victoria? ¿Qué cara tiene la victoria? Fundamental en el proceso de planeamiento. Cuando estemos en planeamiento operacional y veamos el tema de estado final deseado, que es político, y terminación militar, que es como si fuera estado final militar, eso es lo que fundamentalmente dimos hoy. O sea, tenemos que ver cómo es que logramos nosotros llegar, pero no solamente llegar a ese punto, sino primero tenemos que definirlo. Porque una cosa es derrotar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial a través de un proceso de aniquilación, finalmente, y otra cosa es derrotar a Hamás, en donde si quedan 2 de Hamás y ponen una bomba en Tel Aviv, entonces Hamás está vivo y entonces miren que no hicieron nada y no sé qué, ¿ok? Bueno, listo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, aclaración sobre este tema en particular? Sigan. Buenos días. Listo, perfecto. Esa pregunta está muy buena, me demoro 2 minuticos. Como dijo el doctor Montero, acuérdense ustedes que en el nivel estratégico uno derrota una o una combinación de tres cosas que son la voluntad, la estrategia y las capacidades, ¿cierto? ¿Qué pasó después del 2012 con las FARC? Porque después del tema de las FARC, cuando vienen las disidencias y reincidencias, es un tema distinto que requiere otro análisis, pero veamos específicamente el tema de las FARC. Las FARC en el año 2012 definitivamente identificó que era imposible lograr el cumplimiento de su estrategia. La estrategia de las FARC estaba plasmada en la 7ª conferencia del año 82. Ahí estaba lo que ellos querían lograr, ¿sí? Y llegó un momento en que definitivamente se dieron cuenta por sus reveses en el nivel operacional, ¿sí? Que tenían que ver mucho con desintegración, con destrucción, etcétera. Se dieron cuenta de que no iban a lograr su objetivo. Cuando ellos piden negociar con el gobierno y conceden que van a negociar dentro del imperio de la ley, es decir, que aceptan que están bajo la Constitución, en ese momento, en ese minuto, se da una cosa que se llama derrota estratégica, ¿sí? No era posible para las FARC lograr el cumplimiento de su estrategia y entonces cuando un grupo insurgente normalmente negocia por 2 razones. O porque llegó a este punto, ese es, digamos, un escenario que es el que menos se da, o porque quiere generar un mecanismo que le permita tener tiempo para reconstituirse y continuar haciendo lo que hace. Esto lo explica muy bien 2 personas. Mi general Ospina lo explica perfectamente bien en su libro. ¿Cómo es que se llama el libro? Eso, Cuando Colombia recuperó la esperanza. Ahí está muy bien explicado. El otro libro donde está muy bien explicado ese tema y también explica todo esto casualmente es el de Eduardo Pizarro León Gómez, en donde explica también súper claro cada uno de los tipos de derrota en el nivel estratégico, o sea, aniquilación, agotamiento, desgaste y la derrota fabiana o la victoria fabiana, ¿sí? Y explica muy bien el concepto de derrota estratégica desde la perspectiva de las FARC, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo que nosotros decimos en este momento, o sea, el mecanismo de derrota que funcionó específicamente contra ese grupo insurgente que los llevó a la mesa de negociación fue que derrotamos su estrategia.
El tema que ocurre después de lo que es la terminación militar, que es la parte de la negociación política, y eso es una cosa en la cual nosotros normalmente no participamos y no estamos, pero pues lógicamente que también es importante, ¿sí? Y eso también habrá que analizarlo después en profundidad y todo esto. Pero sí me parece importante la pregunta en el sentido de que cuando nos entregaron esta espada, la espada de la victoria, me parece que a nosotros internamente, dentro del contexto de las fuerzas militares, se nos olvidó explicar eso, ¿sí? Porque por fuera la gente no entiende, la gente no comprende tampoco que el tema político sobrepasa nuestro accionar, digámoslo así. Pero nosotros lo que hicimos fue que le entregamos al gobierno nacional a las FARC derrotadas. Aquí están las FARC derrotadas, vean. Ellos se van a sentar en una mesa de negociaciones donde lo primero que están diciendo es que aceptan que tienen que negociar bajo el imperio de la ley, que es fundamentalmente la Constitución. Como decir, ya yo terminé, ya yo cumplí con mi parte, ¿sí? Ahora ustedes tienen que negociar desde una perspectiva diferente, que es gran estrategia, que ustedes ya también creo que la vieron, ¿no? Creo que el SEM ya la vio, ¿sí? No, mentiras, tal vez no. KM sí la vio, pero el SEM todavía no. Listo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, ¿quedó bien? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta de otro tema diferente? ¿De cosas particulares de ustedes, del curso, de situaciones específicas? Bueno, yo sinceramente tengo que revisar muy bien el tema de lo de los viáticos. Yo nunca había visto una cosa ni parecida. Voy a revisar qué es lo que pasa, porque me parece que es perfectamente absurdo que estemos en el mes prácticamente de mayo y no se les hayan pagado las primas de instalación, perdón, quiero decir, las primas de instalación. Eso sí es realmente una manifestación de ineficiencia increíble. Listo, terminamos entonces ahora por la mañana. Muchas gracias. Por favor, pasar a las aulas.